Espérate, bueno, entonces, vamos a ver, no sé si hicieron, el otro día hemos demostrado que el límite para x tendiendo a 0 de seno de x sobre x, eso valía 1, ¿no? Y ahí era donde salía cuál era el límite, cuál era la derivada de la función seno. Y había quedado pendiente, yo les dije, bueno, que trataran de calcular el límite para x tendiendo a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. No sé si ese lo pudieron hacer, que había quedado pendiente ese, me parece. Creo que era ese el que quedó pendiente. Tengo acá anotado que había quedado pendiente, pero ahora... ¿Lo vieron ese o no? Pregunto Yo si no. no lo vieron. Bueno, valía 0. Intuitivamente uno puede pensar, bueno, el lío está en el denominador, porque esto sería 0 sobre 0. Entonces, ¿cómo puedo hacer para salvar la indeterminación? ¿Está bien? Entonces, una de las cosas que podemos pensar es trabajar un poco algebraicamente esta situación. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer algo con 1 menos coseno de x. Ustedes saben lo siguiente. Saben que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. ¿Está bien? Entonces, seno cuadrado de x es 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Estamos bien? Esta es la relación pitagórica que vieron en trigonometría. En todos los colegios esto se da. Si no, en el apunte que les puse para repasar trigonometría, la tienen, ¿no? Bueno, entonces, esto se puede escribir como por diferencia de cuadrado, ya que 1 es lo mismo que 1 al cuadrado, y se acuerdan que si tienen a cuadrado menos b cuadrado, se puede factoriar como a más b por a menos b. Por lo tanto, esto se puede pensar como 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x. Bueno. Entonces, yo ahora tengo que jugar con esto que tengo acá como conocido, ¿eh? Entonces, fíjense que el seno cuadrado de x lo pueden pensar como seno de x por seno de x. Trivial eso que estoy diciendo, ¿no? 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x. Y después lo que vamos a hacer es dividir por x. Y ese x lo voy a poner acá abajo. Entonces, lo que queremos calcular es el límite para x tendiendo a 0 de esta expresión. Entonces, el límite para x tendiendo a 0 de esa expresión, si yo calculo límite para x tendiendo a 0 a ambos miembros de la situación, le va a quedar el límite para x tendiendo a 0 de seno de x sobre x por seno de x. Esto es el límite de una multiplicación, de la multiplicación de esto por esto.
Los dos existen, entonces le va a quedar el límite para x tendiendo a 0 de seno de x sobre x por el límite para x tendiendo a 0 de seno de x. Si ustedes piensan un poco que el seno estaba dado por ese segmento, a medida que x tiende a 0, el segmento se hace cada vez más chiquito. Entonces, y aparte si lo meten en la máquina saben que la función seno es continua, ¿no? Y entonces uno puede reemplazar el seno, digamos, desde el punto de vista gráfico saben que la función seno de x es continua y además, si ustedes calculan en 0, el seno de 0 vale 0 y este límite vale 0, porque a medida que el ángulo se aproxima a 0, este segmentito se hace más chiquito. Vengan de este lado o vengan del otro lado, ¿no? Para ángulos girando a 0, pero del lado cercano a 360, ustedes cuando van acercándose a 0, este segmento se hace cada vez más chico. El segmento que representa el seno. Entonces, esto vale 0 y esto vale 1. Es decir, que esto va 1 por 0, que nos da 0. Bueno, ese es el límite del segundo miembro. Y el segundo miembro es exactamente igual a esto. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale el límite para x tendiendo a 0 de, entonces, de 1 más coseno de x? Entonces pensemos ahora en el segmento que representa el coseno. El segmento que representa el coseno, ¿se acuerdan que era el cateto adyacente? Entonces, a medida que me aproximo al 0, el coseno tiende a 1. El coseno de 0 es 1. Entonces, este vale 1 más 1, porque es el límite para x tendiendo a 0 de 1 más el límite para x tendiendo a 0 de coseno de x. Esto es 1 porque es constante y esto es 1, o sea que esto da 2. Entonces, ¿qué pasa? El límite de este lado, del primer miembro, me dio 0. Y el límite de esto me dio 2. Por lo tanto, esto es lo que tiene que valer 0. Por lo tanto, ya que esto nos dio 0 cuando tomamos el límite para x tendiendo a 0, esto nos dio 0, esto nos dio 2 cuando x tiende a 0, esto tiende a 2, y entonces esto tiene que ser, cuando x tiende a 0, esto tiene que ser 0. Era una de las partes que se acuerdan que necesitaban para justificar totalmente la situación. Porque este no salía desde el punto de vista geométrico, ¿no? Bien. Entonces, ya tienen otro límite más, otro límite importante. Hay que, digamos, son de los límites que uno tiene que acordarse cuánto valen. Este límite vale 1, que este límite vale 0. Y de ahí van a poder, entonces, también, obviamente, cuando uno trabaja con funciones trigonométricas, tiene que acordarse de un poco de las relaciones trigonométricas. Si no se acuerdan de todas las relaciones trigonométricas, busquen el apunte que les pasé la otra vez. Bien,
Ahora vamos a calcular una derivada importante también. La derivada del logaritmo natural de y igual ln de x. Vamos a calcular eso. Para calcular eso, primero vamos a hacer algo, que es lo siguiente. Vamos a, aunque no lo vamos a demostrar, pero vamos a aceptar cómo uno puede aproximar el número e. A ver, busquen e en la máquina de calcular. A ver, Vicente o Juan. Era 2,71, no sé cuánto. Bueno, dale, Ahí lo decimos. busco, pero más o menos. 2,7182818284. Un montón de cosas, ¿no? Sí, Es una irracional. sí. Entonces, e es ese número y se puede demostrar que el límite para n tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre n a la n es esto. Se puede definir e de esta manera, como el límite de esta expresión. ¿Cómo lo pueden hacer? Y vayan buscando, ya que estamos, valores de esto. ¿Mm? Cualquier Y de los reales menos el cero. no, toma n natural, Ah, por ejemplo, para hacer más, o n entero, digamos. ¿Mm? Y este otro. Esta sucesión para naturales, y anda tomando algunos valores. Por ejemplo, si n vale 1, ayuda Juan, esto sería 1 más 1 2. al cuadrado, ¿no? Perdón, a la No, 1. a la 1. Es decir, sería 2. 2. Si n vale 2, acá sí vamos a necesitar la calculadora, va a ser 1 más 1 medio al cuadrado, ¿no? 1 más 1 medio es 3 medios, ¿no? Sí, ¿Sí? 1,5, si 3 medios. 3 medios al cuadrado. Bueno, a ver qué te contesta la máquina como 3 medios al cuadrado. 2,25. ¿Cómo lo veo de coso? Decirlo en decimal. Es 2,25. 2,25. Bueno, n igual a 3. Va a ser 1 más 1 tercio al cubo. Es decir, que te va a dar 3 más 1, 4 tercios al cubo. 1,7 periódico. A ver, ¿me equivoqué en algo? No, está bien, 3 más 1. ¿Cuánto te da? 1,7 periódico. Ah, no, hice el cuadrado. No, algo mal hiciste, Sí, ¿sí? es 3. 2,37 periódico. Ah, 2,37. ¿Está bien? Bueno, hagamos alguno más. ¿Mm? Ahora n igual 5. Perdón, n igual a 5. Hacemos a 5 ya. N igual 5. Entonces te va a dar 1 más 1 quinto a la quinta. Ojo que sube el exponente también. O sea que esto va a ser 6 quintos
6/5 a la quinta. Resultado final 2,48. 2,48. 2,48. 2,48. Vamos a poner n igual a 9, por ejemplo. 1 más 1 noveno a la novena. O sea que es 9 y 1, 10 novenos a la novena. Resultado final 2,58. 2,58. Bien. Cuanto más grande, se dan cuenta que empezaron con 2, 2,25, 2,37, 2,48, 2,58. Vamos a ponerle 12, por ejemplo. N igual, o ya que tenemos una calculadora, 15, para ser más rápido. 1 más 1 sobre 15 a la 15. Resultado final 2,63. 2,63. Bueno, a medida que n crece, se dan cuenta que se van tirando a este número, ¿no? Sí. Bueno, ahora hagan la otra sucesión. Esta. Entonces, esta sucesión que estoy borrando, estamos por abajo acercándonos a E. Porque fíjense que nos dieron valores más chicos que esto. Lo que nosotros vamos a llamar E. Ahora, vamos a hacer esta expresión. Primero, n igual a 1. En 1 no vamos a tener mucha... Esto va a ser 1 sobre 1, o sea que nos va a quedar 2 Al cuadrado. al cuadrado. 2 al cuadrado, que les da 4, ¿no? Sí. Bueno, para n igual a 2. Entonces 1 más 1 medio elevado a el cubo. Entonces esto es 3 medios al cubo. 3,37. 3,37. ¿Ven que se va achicando? ¿Por qué? Bueno, porque este número cada vez es más chico y lo estoy elevando al cubo, entonces me va achicando. Con respecto al anterior. Si n es igual a 3, esto es 1 más 1/3 a la cuarta. Entonces esto es 4/3 a la cuarta. ¿Cuánto les da? 3,16 periódico. 3,16. ¿Está bien? Supongamos así, n igual a 17, por ejemplo. Para hacer un salto más grande. Uno puede ir, va a ser 1 sobre 17 a la 18. Resultado final 2,79. 2,79. ¿Está bien? N igual a 20, por ejemplo. Entonces va a ser 1 más 1 sobre 20 a la 21. 2,78. 2,78. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta sucesión se aproxima al valor que nosotros tenemos estipulado como E por arriba, ¿no? ¿Entienden lo que yo digo por arriba? Es decir, tengo 4, tengo 3 con algo, tengo 3 con algo, ya después tengo 2,79, 2,78. Si hago n igual a 30, van a ver que es más próximo a este valor. Y la otra se aproximaba por abajo. Entonces, la idea es que para n tendiendo a infinito, lo que se define como E es el límite de esta sucesión. Entonces, cada vez que n crece, cuanto más crece n, más parecido está al valor que nosotros decimos que es E. Bueno, que nos da la máquina, ¿no? Bueno, entonces ese límite vale E. Entonces, fíjense cómo es, ¿no? El límite para n tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre n a la e. Bueno, ustedes saben que la función igual logaritmo natural de
X es una función continua. En todo punto, en todo su dominio. Acuérdense que esta función está definida para todos los reales sin el cero, ¿no? Y ln de 0 vale 1, ln de e vale, perdón, ln es, bien digo, de 0, perdón, ln de 1 vale 0, eso quise decir. Y ln de e, vale 1. Ln de 1 es igual a 0, porque ¿cómo estaba definida el logaritmo? Digamos, el logaritmo en base e, que sería eso, de un valor u, va a ser un, qué sé yo, w, si y solo si, e a la w me da u. Entonces, ¿qué pasa? E a la cuánto, e a la 0 me da 1. Por lo tanto, el logaritmo natural de 1 es 0. ¿Y qué pasa si hacemos el logaritmo natural de e? ¿Cuánto me va a dar? Y bueno, eso sería que e a la algo me tiene que dar e. Y aquí le voy a tener que elevar e para que me dé a la 1. Entonces, el logaritmo natural de e es 1. Entonces, logaritmo natural de e, esto va a ser importante, es 1. Bueno, la función logaritmo es continua en todo su dominio. Entonces, por ser continua, una función tiene la siguiente propiedad. ¿Qué quería decir que fuera continua? Que fuera continua quería decir que la función estaba definida. Y si x pertenece al dominio de la función ln, vamos a ponerle f de x, me resulta más fácil para escribirlo. Si x pertenece al dominio de f, entonces, obviamente f de x existe. Y además, el límite para, digamos, x0, vamos a ponerle x0. El límite para x0 o x teniendo x0 de f de x coincide con f de x0. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que la función vale lo mismo que la función en el límite. La función vale lo mismo que la función en el límite. ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo puedo tomar el límite adentro, en última instancia. Es decir, esto está diciendo que entonces, si lo pienso así, que el límite de f de x cuando x tiende a x0 es f de x0, yo podría pensar que esto es lo mismo que tener f del límite para x tendiendo a x0 de x, y eso es f de x0. Es una propiedad que tienen las funciones continuas. Muchas veces uno dice que si una función, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Facundo? Recién vamos a dar algo nuevo. A ver, por saludar me perdí lo que estaba hablando. Estaba hablando de esto. Que si la función es continua, uno dice muchas veces que el límite se puede tomar en el argumento de la función. ¿Está bien? Ya que
si el límite para E, ¿qué tiene que pasar para que sea continua? Repito, tiene que existir f de x0 y el límite para x teniendo x0 de f de x es f de x0. Entonces fíjense que si ustedes piensan que el límite para x teniendo x0 de x es x0 y acá tengo f, entonces uno dice que la función si es continua, permite que uno tome el límite adentro de lo que es la variable de esa función. ¿Está claro? Es decir, porque si esto me da x0 y acá tengo f de x0. Y entonces uno dice, bueno, entonces tomar el límite para x teniendo x0 de f de x es lo mismo en el caso que la función sea continua que f del límite para x teniendo x0 de x. Bien. Entonces, como la función logaritmo es continua en todos los puntos de su dominio, vamos a ver qué vamos a poder hacer. Entonces, ¿qué es la derivada? Entonces, si queremos buscar la función derivada del logaritmo natural. Entonces, a ver, algunas propiedades del logaritmo que tenemos que recordar. El logaritmo de A por B, si A y B son números reales a los que se le puede aplicar logaritmo, es lo mismo que, voy a escribir un poco más acá, el logaritmo natural en cualquier base, pero en este caso estoy hablando del logaritmo natural, es lo mismo que el logaritmo natural de A más el logaritmo natural de B. Esa propiedad tenemos. Después tenemos que el logaritmo natural de A a la n es n por el logaritmo natural de A. En realidad para cualquier exponente, no solo los naturales, uno lo demuestra para los naturales, pero esto vale para cualquier exponente aún real. ¿Y qué otra propiedad más voy a necesitar? Que el logaritmo natural, me parece que necesito de B, bueno, de A sobre B, bueno, pero no lo necesito. Es el logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de B. Siempre que B sea distinto de 0, ¿no? Obviamente no podría tenerlo en 1 sobre B y menos podría calcularle el logaritmo. Bueno, entonces tenemos eso. Entonces, ¿para qué hablo de esto? Porque nosotros, ¿qué es la derivada? La derivada, acuérdense que es el límite, vamos a llamar delta x al incremento de x, entonces la derivada es f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Eso es el cociente incremental. Y la derivada es el límite para delta x tendiendo a 0 de este incremento. Bueno, entonces vamos a pensar qué pasa cuando mi función es ln. Entonces vamos a mirar quién es el cociente incremental cuando la función es ln. Bueno, entonces esto sería lo mismo el logaritmo natural de a ver, sí, vamos a pensar en esto primero.
Primero pensemos en esto. Ln de x más delta x menos ln. ¿Qué va a ser? Aplicando estas propiedades, acá tenemos logaritmo, una resta de logaritmos es un cociente de las cosas, ¿no? Es lo que escribí acá. Una resta de logaritmos es el cociente entre x más delta x sobre x. Entonces va a ser ln de x más delta x sobre x. Bien, propiedad esta que está acá. Es decir, si ustedes tienen el logaritmo de un cociente, es la resta de los logaritmos. Y acá tengo la resta de estos logaritmos. Y esto es lo mismo que tener ln, distribuye el denominador de 1 más delta x sobre x. Eso es lo que tenemos. Entonces, no sé dónde voy a escribir, ¿eh? Entonces, yo estoy buscando el logaritmo de esto. A ver, acá entonces apliqué esa propiedad. Ahora, entonces, esta diferencia, yo ahora la voy a dividir por delta x. Y voy a multiplicar. ¿Y por qué quiero dividir por delta x? Y bueno, porque quiero el cociente incremental. ¿Está bien? Es decir, acuérdense que la derivada de f más delta x, en cualquier caso, es el límite para delta x tendiendo a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Entonces estoy fabricando esto. Entonces, hicimos ln de x más delta x menos ln de x, y ahora estoy dividiendo, para llevarlo a para que vieran que era esto, y ahora voy a dividir por delta x. Entonces me da esto. Pero ahora, a propósito, voy a multiplicar por x y dividir por x. Acuérdense que su x es un elemento del dominio de la función logaritmo, entonces no puede ser 0. Entonces voy a multiplicar por x y dividir por x. ¿Sí? Para que salgan las cosas que queremos. Bien. Entonces, vamos a mirar en esta expresión que tenemos acá. Esto es lo mismo que tener. Este 1 sobre x lo dejo afuera. Y después, este x que está multiplicando a un logaritmo, por esta propiedad, se puede poner como exponente. Entonces, primera cosa, yo voy a escribir logaritmo natural de 1 más delta x sobre x, esto elevado a la x. Pero también tengo 1 sobre delta x. ¿Bien? Acá, si ustedes piensan, estoy dividiendo esto, y esto se puede pensar como que tengo 1 sobre delta x multiplicando este logaritmo. Entonces, este delta x va a pasar como 1 sobre delta x acá. O sea que me va a quedar delta x en este denominador. Y borro el delta x de acá. ¿Por qué? Por esta propiedad del logaritmo. Yo les dije que esto valía para n no solo natural, sino para cualquier número real. Entonces, acuérdense que
este va a ir para arriba y este que está abajo, como lo puedo pensar como 1 sobre delta x, va a ir como 1 sobre delta x como exponente. Bueno, ahora, ¿qué pasa? El logaritmo natural de todo eso. Entonces, yo voy a tener que borrar algo. Entonces, vamos a volver a explicar lo que hicimos. El logaritmo natural de x más delta x menos ln de x sobre delta x por propiedades de los logaritmos es el logaritmo de este cociente dividido delta x. Hasta ahí lo que apliqué es que el logaritmo de una resta es el cociente de los logaritmos. Y el delta x está como delta x. Ahora, a propósito, multiplico y divido por x. Y ahora voy a hacer otra propiedad de los logaritmos. Que si ustedes tienen un número multiplicando un logaritmo, es lo mismo que tener el logaritmo de este número elevado a este exponente. Entonces acá tienen el x multiplicando el logaritmo de este número. Entonces esta x pasa como exponente. Y también tienen 1 sobre delta x multiplicando el logaritmo. Entonces 1 sobre delta x pasa como exponente. Entonces les ha quedado así. Muy bien. Entonces apliqué esas propiedades. Es decir, que me ha quedado lo siguiente, que el cociente incremental de esta función lo he transformado en esta expresión. Bueno, qué desastre donde escribo. Es decir, que ln de x más delta x menos ln de x sobre delta x lo transformé en 1 sobre x por el logaritmo natural de ¿quién? De 1 más delta x sobre x, esto elevado, este logaritmo está elevado a la x sobre delta x. El corchete, vamos a ponerlo afuera. No lo necesito. Bien. Por propiedades de los logaritmos llegamos a eso. Bien. Ahora, para la derivada, nosotros lo que tenemos que hacer es después tomar el límite para delta x tendiendo a 0. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa si x sobre delta x lo llamamos t? Lo llamo t. Entonces, fíjense que si delta x tiende a 0, este cociente tiende a infinito. Es decir, si delta x tiende a 0, x sobre delta x tiende a infinito, y esto es lo que yo llamé t. Entonces, acá vamos a hacer un cambio de nombre. Entonces vamos a escribir 1 sobre x por ln de 1 más. Si x sobre delta x se llama t, entonces delta x sobre x es 1 sobre t.
Y x sobre delta x, que es el exponente, es t. A ver, pregunto si eso entendieron. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que hice fue un cambio de nombre. Es decir, a delta x sobre x lo llamo, o mejor dicho, a x sobre delta x lo llamo t, entonces delta x sobre x es 1 sobre t. Y fíjense lo siguiente, que cuando delta x tiende a 0, el denominador tendiendo a 0 hace que el t tienda a infinito. Eso ya lo saben. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es voy a volver a escribir, ¿no? Que esto es x sobre delta x. Entonces, si delta x tiende a 0, t tiende a infinito. Y entonces vamos a tomar el límite, para delta x tendiendo a 0 de 1 sobre x por, es el logaritmo natural de 1 más 1 sobre t elevado, escribir bien para que no se me confundan, logaritmo natural de ¿quién? De 1 más 1 sobre t elevado a la t. Pero esto es lo mismo que tomar el límite para t tendiendo a infinito de 1 sobre x por el logaritmo natural de 1 más 1 sobre t elevado a la t. Y otro corchete para que vean cuál es el argumento, ¿no? Del logaritmo. Este corchete está de más. Pero ahora, como la función logaritmo es continua, yo me puedo meter en el límite. Fíjense que x no tiene que ver con t, ni tiene que ver con delta x. X para ello es constante. Entonces me va a quedar 1 sobre x, y usando que el logaritmo es continuo, el límite se puede meter adentro del argumento del logaritmo. Entonces me va a quedar logaritmo natural del límite para t tendiendo a infinito de esta expresión. Y el límite para t tendiendo a infinito de esta expresión, nosotros dijimos que eso era e. ¿Me siguen? Es decir, que el logaritmo, por ser continua, primero, el x lo salteo o sale afuera porque es constante respecto de t. Entonces me queda 1 sobre x por el límite de esta expresión. Como el logaritmo es continuo, el logaritmo afecta al límite de la expresión que es argumento del logaritmo. Por lo tanto me va a quedar 1 sobre x por el logaritmo natural de esta expresión. ¿Pero quién es esto? Hemos dicho que ese límite es e. Entonces nos ha quedado lo siguiente. No sé dónde borrar. Acá voy a borrar. Nos ha quedado al final que esto es 1 sobre x por ln de e. Porque esto es e. Hemos dicho que el límite para n tendiendo a infinito de 1 sobre n a la n era e. Para cualquier expresión
Entonces, ln de e vale 1, entonces nos da 1 sobre x. Entonces, ¿qué demostré? Demostré que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Pregunto si se entendió. ¿Se entendió? Reproduzco lo que sea necesario. Sí, claro. Bueno, entonces, usamos muchas propiedades de los logaritmos, ¿no? Usamos que el logaritmo de una suma es la suma de los logaritmos, o de una resta, perdón, el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos, que el logaritmo entonces de un cociente es la resta de los logaritmos, que el logaritmo de una expresión que está elevada a un exponente baja el exponente, o al revés, sube el exponente como me convenga, y el logaritmo del argumento, y después hicimos un cambio de variable, ¿para qué? Para usar que el logaritmo para n teniendo infinito de la expresión 1 más 1 sobre n a la n, esa era una manera de definir e. Entonces, eso es lo que hice, un cambio de nombre para que me quedara, cuando tenía delta x sobre delta x, hago un cambio de nombre para que esto me quede 1 sobre t a la t. ¿Está bien? Y cuando delta x tendía a 0, el t tendía a infinito. ¿Para qué? Para que me quede el e acá adentro, ¿no? Entonces me queda 1 sobre x por el ln de e, y el ln de e es 1, entonces da que la derivada vale 1 sobre x. Entonces, esa es la demostración, que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Entonces, si es el n de x, entonces y' o f' de x, como quieran llamarlo, o la derivada del ln de x, como quieran decirlo, es 1 sobre x. Eso es lo que acabamos de usar. Y se usó un montón de cosas, porque usamos que la función logaritmo es continua en todo su dominio, y el dominio del logaritmo, acuérdense que son los x mayores que 0 estrictamente, entonces no hay problema cuando ahí yo dividí por x y multipliqué por x para tener un 1, convenientemente, para que me aparezca el x sobre delta x y poder usar quién era e. Bueno, entonces esa es una derivada importante y que se puede demostrar, y lo demostré más que nada para que viéramos algunas propiedades de los logaritmos, y más que nada la presencia de de qué manera se podía pensar a e como el límite de qué cosa era e. Es decir, me pareció una demostración constructiva. Bueno, ¿qué otra cosa quería darles? Bueno, ¿qué pasa cuando uno tiene una composición de funciones? Supongamos que tenemos lo siguiente, que tenemos una función que se puede pensar como una función de una variable u, y u a su vez es una función de x. Es decir, yo podría pensar que y en realidad es f de g de x. Es decir, composición de funciones. Es decir, tenemos muchas funciones compuestas en nuestro trabajo. Por ejemplo, si yo pienso en una función que sea y igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, esto se puede pensar como, bueno,
convenientemente, bueno, este va a tener dominio de todos los reales, ¿no? Yo lo que podría pensar es que primero a x lo mando a x al cuadrado más 1, y después le aplico la función raíz cuadrada, ¿no? Aplico la función raíz, esta es la función g, digamos, y la función raíz, que sería la f, y hago la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Entonces, ¿qué es lo que me da la derivada? Esta no la voy a demostrar, pero no es difícil la demostración, pero no la voy a demostrar. Que la derivada de esta función respecto de x, en realidad, la derivada de y respecto de x, distintas maneras de anotar, o la derivada de y, también se pone, es lo mismo cuando la función es compuesta de esta forma, va a ser f' de u por g' de x. ¿Qué quiere decir acá? Esto sería la derivada de f respecto de u, y esto sería la derivada de g respecto de x. Y fíjense que esto es u, entonces sería la derivada de f respecto de u por la derivada de u respecto de x. Donde u es la g de x. Bien, entonces, ¿cómo vamos a usar esa regla para derivar esta función? Uno muchas veces dice así, que la derivada de esta expresión va a ser pensar cómo es la derivada de una raíz por la derivada de lo que está dentro, hablamos vulgarmente. Entonces, esto lo dejo escrito. Esto lo borro, por ejemplo. Vamos a derivada de función, se llama lo que estoy haciendo. Entonces, si uno tiene y igual una función que depende de u, y u es una g de x, entonces la derivada de y respecto de x se puede pensar como la derivada de f respecto de u por la derivada de u respecto de x. ¿Y qué es esto? Y esto es, uno nota simplemente así, f' por g'. Pero acá en realidad estoy usando la derivada respecto de u, y acá estoy usando la derivada de g respecto de u. Esto en realidad es f, la y es f de g de x. Entonces es la derivada de f, como corresponda, por la derivada de lo que está dentro. Por eso uno dice muchas veces la derivada de lo que está dentro. Entonces, si mi función f de x es la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, yo lo puedo interpretar como que es, acuérdense que esto es al 1/2, ¿no? Entonces, mi u es x al cuadrado más 1. Entonces, ¿cómo derivan x al cuadrado más 1 elevado al 1/2? Acuérdense que para cualquier exponente, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Para cualquier exponente, no solo natural, sino real. Entonces esto va a ser igual. f' entonces va a ser igual a 1/2 por x al cuadrado más 1 a la 1/2 menos 1. Eso es derivar esta expresión, pero ahora me falta derivar lo que está dentro. ¿Qué es lo que está dentro? Y me falta la derivada de x al cuadrado más 1. Vamos a ponerle una prima.
¿y qué es la derivada de x al cuadrado más 1? Ahora lo vamos a hacer. Entonces acá vamos a prolijar un poco. Esto es un medio. ¿Cuánto nos da x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio menos 1? 1 medio menos 1 es menos 1 medio. O sea que me queda x al cuadrado más 1 a la menos 1 medio. Y ahora es, por la derivada de esta expresión. Esta expresión es un polinomio, ¿no? Entonces, la derivada de un polinomio es derivar cada uno de los términos. Entonces acá voy a tener que derivar. Esto va a ser x al cuadrado derivado más la derivada de 1. ¿No? ¿Y cuál es la derivada de x al cuadrado? Pregunto, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. 2x. Muy bien. Entonces esto me queda 1 medio por x al cuadrado más 1 a la menos 1 medio por 2x. ¿Y cuánto vale la derivada de 1? ¿Cuánto vale la derivada de cualquier constante? 0. 0. O sea que acá se terminó esto, ¿no? La derivada de x cuadrado más 1, pensado como la derivada de un término más la derivada del otro término, y la derivada de 2x, de x al cuadrado es 2x, la derivada de 1 es 0, por lo tanto no tengo más que poner 2x. Y fíjense que acá hay un 2, que se puede simplificar con esto. Al final me ha quedado que esto es x sobre, fíjense que si está la menos 1 medio se puede escribir abajo, la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo. Supongamos que tenemos, bueno, esa la borré, pero no importa, la volvemos a escribir. ¿Qué pasa si quiero derivar, por ejemplo, la función f de x igual al logaritmo natural de x a la quinta? Digamos, el logaritmo está aplicado a x a la quinta. Es decir, mi u sería x a la quinta. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? La derivada, si esto lo pienso como u, la derivada del logaritmo natural respecto de u es 1 sobre u. Y si esto es u, entonces f' de x va a ser igual a 1 sobre u, que sería 1 sobre x a la quinta, por la derivada de x a la quinta, que es lo que está dentro, por la derivada de lo que está dentro. ¿Y cuánto vale la derivada de x a la quinta? Recién hicimos un ejemplo parecido. ¿Cuánto vale la derivada de x a la quinta? 5x cuarto. Muy bien, 5x cuarta. Entonces va a ser 5x cuarta sobre x quinta. ¿Y entonces qué me va a quedar? 5 sobre x. 5 sobre x. Entonces la derivada del logaritmo natural de x a la quinta resulta que es 5 sobre x. Entonces, ¿cómo lo trabajé? Es la derivada del logaritmo, que es 1 sobre el argumento, por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento es 5x cuarta. Y como el argumento era x a la quinta, me queda 1 sobre x a la quinta por 5x cuarta, al final da 5 sobre x. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a otra cosa que sabemos. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la derivada del seno es el coseno. Entonces, la derivada del seno de u
es coseno de u por u' ponemos, es decir, por la derivada de u respecto de lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tenemos que derivar una función? Todas las puse f, vamos a ponerle h. Una función h de x que sea seno de x al cuadrado más 2x menos 1. Quiero h'. Entonces, la derivada del seno es el coseno. ¿El coseno de qué? De lo que dice. Y ahora va a ir por la derivada de lo que está dentro. Lo que está dentro es el argumento del coseno, ¿eh? A eso le llamamos vulgarmente lo que está dentro. Entonces, esto nos queda coseno de x al cuadrado más 2x menos 1. ¿Y cuál es la derivada de x al cuadrado más 2x menos 1? ¿Se animan de movida a hacerla? Es la derivada de una suma que es un polinomio. Entonces, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x más 2. 2x. Muy bien. ¿Cuál es la derivada de 2x? 2. ¿Cuál es la derivada de menos 1? 0. O sea que ahí me quedó. Muchas veces, y es conveniente lo que voy a decir, que me hagan un poquito de caso, es que para que esto no se les vaya a meter visualmente, esto que está acá, adentro del argumento del coseno, esto ponerlo adelante. Lo pueden poner atrás, pero dándose cuenta que el alcance de la función coseno terminó aquí. ¿Mm? El coseno es de esto. Esto está fuera del alcance del coseno, ¿no? Entonces, muchas veces esto lo escribimos adelante para no confundirnos y pensar que esto también forma parte del argumento del coseno. Bien. Ahora vamos a mirar otra cosa que se llama, que en algunos momentos puede ser útil aplicar la derivada logarítmica. Me parece que eso es lo que había pensado. Que a veces, bueno, esto no lo quería borrar. Si y depende de u y u depende de x, entonces la derivada de f respecto de x es esta derivada respecto de u por la derivada de u respecto de x, ¿no? Bien. Entonces, muchas veces, para bajarle la dificultad a algo, uno toma lo que se llama derivada logarítmica, que es simplemente usar el logaritmo para calcular una derivada, ¿no? Entonces, nosotros supongamos que tenemos una función y, a ver cómo me conviene pensarlo. Bueno, la derivada del n de y, digamos, vamos a ponerlo así. ¿Qué pasa con la derivada del n de y? La derivada del n de y es 1 sobre i por la derivada de i'. ¿Sí? Entonces, esta expresión y esto es
lo que nos va a permitir, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos que I entonces con esto entonces I' va a ser igual a I por la derivada de ln de I. Bien, quien sabe me conviene pensarlo de esa manera, ¿no? Sí. A veces me va a convenir así, y yo tengo que I es una f de x. Entonces a veces es complicado calcular la derivada de f de x, entonces pienso, bueno, si yo tuviera I igual f de x, aplico logaritmo, entonces la derivada de ln de I va a ser 1 sobre I por I'. ¿Y quién es I? I es f de x. Entonces va a ser f de x por la derivada s. Entonces, ¿qué pasa si tenemos f de x igual a e a la x? Este es mi I. Porque quiero calcular la derivada de e a la x. Entonces, la derivada de e a la x, ahora tomamos logaritmo. Logaritmo natural de I es el logaritmo natural de e a la x. Acuérdense que pasaba, ¿no? ln de e a la x es x por ln de e. Bien, el exponente baja y me queda ln de e. Es decir, que esto es x. Logaritmo natural de e a la x es x. ¿Sí? Entonces, esto es x. ¿Bien? Y ahora vamos a tomar derivada a ambos miembros. Entonces, ln de I, si I es e a la x, es ln de I es ln de e a la x que vale x. Y ahora vamos a tomar derivada a ambos miembros. Entonces, ¿cuál es la derivada de ln de I? Y bueno, va a ser 1 sobre I por I'. Y es la derivada de x. Y la derivada de x es 1. Por lo tanto, bien, primero tenía que e a la x era I. Por las dudas nos hayamos perdido. Entonces, ln de I es lo mismo que ln de e a la x. Por propiedades de los logaritmos, el exponente baja, entonces ln de e a la x es x. Entonces, ln de e a la x es x. Ahora tomo derivada de esta expresión. Entonces, la derivada de ln de I es 1 sobre I por I'. Y eso vale la derivada de 1. Perdón, la derivada de x. Y la derivada de x es 1. Por lo tanto, I' es igual a 1 por I. ¿Y quién era I para mí? E a la x. Entonces, I' es e a la x. Entonces, ¿qué demostré? Y demostré que la derivada de e a la x es e a la x. Entonces, la derivada de e a la x es e a la x. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Perfecto. Perfecto, profe. Sí, Pregunto, ¿entendieron? sí, perfecto, profe. Sí, se entendió. Bueno, entonces, ahora vamos a complicar un poco esta situación. Para complicar nada. Simplemente vamos a aplicarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de tener e a la x, yo tuviera que derivar
me pide, tengo una función f de x que sea e a la 3x más 2. ¿Está bien? Entonces tengo que derivar e a la 3x más 2. Entonces acá yo no tengo x, sino tengo una u. Entonces acuérdense que la derivada de una compuesta es la derivada de esta expresión por la derivada en este caso del u, que el u es 3x más 2. Entonces la derivada del exponencial es el exponencial, que exponencial e a la 3x más 2, por la derivada de 3x más 2. ¿Y cuál es la derivada de 3x más 2? 3. Es 3, porque el 2 es constante y la derivada de 3x es 3 por 1, por lo tanto me va a dar 3. Es decir, esto lo voy a escribir más prolijo, queda así. ¿Entendido? Es decir, apliqué función de función. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, perfecto, profe. Profe, Sí. cuando vayamos a derivar, ¿hay que hacerla con la forma o con la fórmula podemos derivar así de directo? ¿Cómo, querido? Que cuando usted nos dé un ejercicio, No, sí. Cuando son las derivadas conocidas, ya no tenés que calcularla por definición, ¿eh? Si esa es la pregunta. le ¿Eh? ponemos directo y chao. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Acá, digamos, uno lo calcula, digamos, hay una... Simplemente yo les hice algunas demostraciones para que vean de dónde salen, ¿no? Porque me parecían relativamente instructivas saber algunas cosas. Bueno, entonces, vamos a derivar otra expresión, a ver, un poco más complicada. ¿Se acuerdan que hemos dicho que la derivada del coseno de u va a ser menos seno de u por u', ¿no? Por la derivada de u. Entonces, ¿qué pasaría si tuvieran la función t de x, vamos a ponerle otra letra, que fuera coseno de e a la 3 a la x al cuadrado? ¿Cuál es la función mayor? La función mayor es coseno, digámosle. Entonces, la derivada del coseno, ¿qué es? Ahí lo escribí. La derivada del coseno es menos seno. Entonces va a ser menos seno del argumento que tiene ese coseno por la derivada del argumento. Y entonces me va a quedar menos seno de e a la x al cuadrado, y ahora hay que derivar e a la x al cuadrado. Entonces, ¿cómo es la derivada de e a la x al cuadrado? Va a ser e a la x al cuadrado por la derivada de x al cuadrado. ¿Y cuál es la derivada de x al cuadrado? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? En la misma. No, la derivada de x al cuadrado, ¿cuál es? X al cuadrado, 2x. 2x, ahora sí. Entonces va a ser menos seno de e a la x al cuadrado por e a la x al cuadrado, y la derivada de x al cuadrado es 2x. Todo ese choclito es la derivada de este coseno. ¿Está bien? Es
La derivada del coseno es menos seno del argumento, por la derivada del argumento. Y ahora tenemos que derivar e a la x al cuadrado. La derivada de e a la x al cuadrado es e a la x al cuadrado por la derivada de su exponente, que es 2x, y la derivada de 2x, perdón, de x al cuadrado, la derivada de x al cuadrado es 2x. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el resultado. Bien. Vamos a ver alguna otra regla de derivación. Entonces, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La cosa se complica cuando hay un producto de funciones, que en realidad una de las maneras fáciles de demostrar lo que yo voy a dar sin demostración, y en el apunte está sin demostración, es la derivada de una multiplicación. Conviene también para la demostración usar derivada logarítmica, como hice recién, para ver cómo podía calcular la derivada de e a la x. Bueno, entonces, supongamos que tenemos dos funciones, f por g. Y queremos calcular la derivada de f por g. Supongamos que dependen de x, después lo arreglamos si dependen de otra, ¿no? Si dependen de otra variable, hacemos algo parecido acá. Pero entonces acá tenemos la derivada de un producto de funciones. Entonces esto es f' por g sin derivar más f por la derivada de g. Esa es la derivada de una multiplicación de funciones. Por ejemplo, si tenemos lo siguiente, no sé, logaritmo natural de x por seno de x. Estas dos funciones se están multiplicando. Y queremos calcular la derivada de esa multiplicación. Entonces, esta es la que juega de f, esta es la que juega de g. Entonces va a ser la derivada del logaritmo por seno de x sin derivar más el logaritmo por la derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? 1 sobre x por seno de x. Más viene ln de x. ¿Y cuál es la derivada del seno? El coseno. Entonces, la derivada de ln por seno de x es esto. ¿Sí? Simplemente apliqué la fórmula, ¿eh? Entonces, la derivada de un producto es la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primer factor por la derivada del segundo. Eso lo aplicamos sin problema. Obviamente que todo va a depender qué sé yo, de la complejidad que tenga la función f y la función g. ¿Me espera un segundo? Que no sé qué ha pasado. Bien. Entonces vamos a hacer otro aplicando esta fórmula. Supongamos que queremos derivar lo siguiente. X al cuadrado más 1 por e a la x más 3. ¿Está bien?
Esto es un producto de funciones. Entonces vamos a derivar esto. Esta es la primera función, esta es la segunda función. Es decir, esta juega de f, esta juega de g. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a ser? La derivada de f por e a la x más 3 sin derivar, más x cuadrado más 1 por e a la x más 3 derivado. Bueno, y ahora empecemos. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado más 1? 2x. 2x. Por este sin derivar. Después viene este sin derivar, x al cuadrado más 1 por la derivada de e a la x más 3. ¿Qué pasaba con la derivada de e a la x? Era e a la x por la derivada del argumento. ¿No es cierto? O sea que esto va a quedarnos e a la x más 3. ¿Por qué? Y nada más que eso. Porque ¿cuánto vale la derivada de x más 3? ¿Cuánto vale la derivada de ese polinomio? 1. 1. O sea que acá terminó la historia. Entonces, ¿entendido? ¿Sí? Bueno, una pregunta que a veces me pueden llegar a hacer. ¿Y lo dejo así o hago algo? Bueno, como les guste. Acá fíjense que ustedes podrían sacar factor común e a la x más 3. ¿De qué? De 2x más x al cuadrado más 1. Si no van a hacer nada más, si eso no lo van a usar para ningún cálculo, entonces lo dejan así. Si lo necesitan usar para algún otro cálculo, quién sabe, lo asocian, porque si tienen que sumar eso con algún otro cálculo que hayan hecho, quién sabe, conviene tenerlo de otra forma. Pero si simplemente era calcular la derivada, lo dejan así. ¿Mm? Bien, fíjense que estas funciones, esta y esta, son funciones que tienen dominio en todos los reales. O sea que estas derivadas valen en cualquier punto o número real, ¿no? Bueno, a ver. Otra regla de derivación es cuando tenemos la derivada de un cociente de funciones. Entonces va a ser la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Por supuesto que esto está definido. Si esta función está definida, quiere decir que g de x al cuadrado, dije, ¿no? Y no lo puse. Esto está definido siempre que g de x sea distinto de 0. El cociente de funciones está definido para todo x siempre que g de x sea distinto de 0. Acuérdense que a veces teníamos que limitar los dominios para que esto tuviera sentido. Bueno, acá pasa lo mismo. Bueno, entonces la derivada de un cociente es la derivada del numerador por el g sin derivar. ¿Quién es g? El denominador. Menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos que derivar x al cuadrado más 2 sobre x al cubo más 7x? Derivar todo eso.
Entonces, el numerador es esto. Yo lo voy a primero escribir y después lo calculamos. Entonces va a ser x cuadrado más 2, lo vamos a tener que derivar por el denominador sin derivar. Menos el numerador por la derivada del denominador. Sobre el denominador al cuadrado. Bueno, acá son todos polinomios, o sea que no hay dificultad. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado más 2? Además de Facundo, quiero que hablen Juan y Vicente. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Hay que bajar el exponente y el exponente que tiene hay que restarle 1. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Baja el 2 y la x me queda la 2 menos 1, o sea que es 2x. ¿Y cuál es la derivada del 2? 0. Entonces va a quedar 2x por x al cubo más 7x. Ahora tenemos que esto repetirlo como está, x al cuadrado más 2, y ahora es la derivada de este polinomio. Entonces, ¿qué pasa? La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, ¿cuál es la derivada de x al cubo? 3x cuadrado más 7. Muy bien, 3x al cuadrado es la derivada de x al cubo y la derivada de 7x es 7. Y ahí terminó la historia. ¿Entendido? No tienen que seguir, si quieren, hacer un poco de cuenta, ¿m? Para ver si pueden simplificar algo, ¿m? Pero más que eso, no. Van a poder, en este caso, a ojo me doy cuenta que algo van a poder achicar un poco, ¿no? Porque acá va a quedarles 2x a la cuarta, acá queda 2x a la cuarta más 14x. Y acá atrás, restando, va a quedar 3x a la cuarta, ¿está bien? Eso un poco se puede mejorar, lo otro no demasiado, ¿no? Bueno, entonces, esas son las reglas. Bueno, vamos a complicar un poco la historia. Vamos a calcular. Se supone que todos saben, porque lo hemos dicho varias veces, que la función tangente de x es seno de x sobre coseno de x. O sea que la tangente es un cociente de funciones. Entonces, si nosotros queremos derivar la tangente, podemos usar esta fórmula. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Entonces vamos a calcular la derivada de la tangente. La derivada de la tangente es la derivada de esto. Y la derivada de esto es la derivada del numerador
por el denominador sin derivar menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Muy bien. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Coseno. Por un tiempo usen a mano la tabla de las derivadas notables, digamos. ¿Cuál es la derivada del coseno? Seno. ¿Seno o menos seno? Menos seno. Menos seno. Entonces acá fíjense que tienen menos seno de x por menos seno de x, menos por menos va a dar más seno de x por seno de x sobre coseno de x todo el cuadrado, ¿no? Que en general uno escribe coseno cuadrado de x. Ahora, se dan cuenta que acá tienen coseno por coseno es coseno cuadrado de x, más seno por seno, seno cuadrado de x. Y hoy, ¿se acuerdan que recordamos que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, eso vale 1? Entonces, este numerador vale 1. Porque me quedó coseno cuadrado más seno cuadrado dividido coseno cuadrado. Es decir, que me ha quedado 1 sobre coseno cuadrado de x. Eso es secante cuadrado. Si alguno se acuerda de allá lejos hace tiempo, de las relaciones trigonométricas, 1 sobre coseno es la secante. Pero lo dejan así, esto es un coseno. Mi letra cada día peor. Bien. Entonces así pudieron calcular la derivada de la tangente. La derivada de la tangente la piensan como seno sobre coseno y al derivarlo y aplican la fórmula de un cociente. Bueno, podemos hacer otro más y con eso terminamos por hoy. ¿Qué quieren hacer? ¿La derivada de un cociente? ¿La derivada de una multiplicación? ¿Qué quieren? Bueno, si no dicen nada, voy a inventar yo. Supongamos que tienen seno de x por ln de x sobre x al cuadrado. Y queremos derivar esto. La función más, perdón, la operación más importante es un cociente. Entonces acá los quiero ver. Entonces va a ser la derivada del numerador. No sé para qué me metí con esto porque no sé dónde voy a escribir en la pared. La derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador por la derivada del denominador. Primero lo planteo, ¿no? Sobre el denominador al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa con la derivada de esta expresión? Es una multiplicación, entonces voy a tener que aplicar esto.
Entonces, como seno de x por logaritmo natural de x se está multiplicando y tengo que calcular la derivada, lo voy a calcular acá. Seno de x por ln de x, todo prima. Acá tengo la fórmula. Es la derivada del seno por el ln más seno de x por la derivada del ln. ¿Y cuánto vale la derivada del seno? Coseno. Coseno por ln de x más seno de x. La derivada del ln es 1 sobre x. Entonces, todo esto son estos dos términos. Entonces, vamos a escribir coseno de x por ln de x más seno de x por 1 sobre x. O sea que sobre x, ya lo escribo así, por x al cuadrado menos seno de x por ln. ¿Y cuánto vale la derivada de x al cuadrado? 2x. 2x. Y todo esto lo vamos a dividir por x al cuadrado, que es x a la cuarta. De ahí queda, se puede hacer alguna mejora, pero lo dejan indicado. ¿Entendido? Sí. Sí, sí, se entendió. Hay que usar la fórmula, sin saberse la fórmula y con eso está. Y sí, así Qué es. fácil. No es una Con la cosa, tablita. es derivar, es algo, hay que saber, vamos a parar la grabación, ¿para qué? Hay que saber